Continuamos con nuestro estudio escatológico, la segunda parte de mitos sobre la segunda venida del Señor, el fin del mundo, un análisis histórico y bíblico. Sabemos que hay necesidad de analizar este tema, porque normalmente en alguna conversación casual o cuando estamos pasando por una época de crisis nacional, regional o mundial, dos temas vienen a colación: el fin del mundo, la segunda venida de Cristo. Entre los mitos también está este otro. Dios ocultó por 2000 años la fecha de la segunda venida de Jesucristo y recién ahora la está revelando a sus siervos profetas. Pero debemos recordar lo que dice la Escritura. El Señor vendrá cuando menos lo esperen. Mateo 24:44. Y a la hora que no penséis. Lucas 12:40. La palabra griega hora tiene un sentido general y no necesariamente un periodo de 60 minutos, es decir, una hora. Jesús nos está diciendo que no podemos saber cuándo Él va a volver. Es atribución de Dios saberlo, conocerlo. Esa es una verdad ineludible que no debemos pasar por alto. El 14 de mayo de 2020 comenzará el fin del mundo. La gente empezaría a abstenerse de hacer compromisos si así fuera, ¿no? Ocurrirían los mismos resultados de anteriores esfuerzos y pretensiones fallidas. ¿Qué pasó con la gente? Pues la gente que creyó en esos cálculos, en esas predicciones de supuestos cálculos de la fecha del fin del mundo o de la venida de Cristo Jesús. Dejaron de hacer compromisos a largo plazo. Sacaron a sus hijos de las escuelas, vendieron sus casas, renunciaron a sus empleos, abandonaron su trabajo, todo proyecto de largo plazo. Los que estaban comprometidos rompieron su compromiso y no se casaron. La verdad es que no se puede saber la fecha del retorno de Cristo. A cualquiera que alegue saber la fecha, a cualquiera que alegue haber calculado el retorno de Cristo o el fin del mundo, sea cual fuera la fuente, sea cual fuere, se la debe descartar. Otro mito: lo que creamos sobre la segunda venida de Cristo no va a afectar nuestra vida y nuestro futuro. Numerosos casos de líderes que se aventuraron a calcular la fecha de la segunda venida de Cristo o el fin del mundo produjeron tragedias personales, familiares y comunitarias. Imaginen qué pasaría con nosotros si creyéramos de que, por ejemplo, el 14 de mayo comenzará el fin del mundo. Dejaríamos nuestras carreras universitarias, diríamos: ya no voy a trabajar, me voy a dedicar a predicar en estos días. Mucha gente tiene que saberlo. Viajaríamos de un lado para otro. Y de pronto llegaría el día 15 y nos encontraríamos con un fracaso rotundo. Pues esas pretensiones de calcular la fecha del fin del mundo o la venida de Cristo, pues producen esas tragedias terribles de las que tenemos que tener mucho cuidado y proteger a las ovejas del Señor, por supuesto. Otra: se puede armonizar el punto de vista de las denominaciones con relación a la segunda venida de Cristo. Las denominaciones tienen su propio punto de vista, tienen su escatología ya bien trazada. Eso se puede cambiar, dicen algunos. ¿Será posible? Las diferencias en interpretación bíblica van a continuar. Pero debemos recordar que concordamos en aspectos fundamentales entre los evangélicos, como por ejemplo,
de que sí existirá un juicio de los incrédulos y una recompensa de los creyentes. Que los creyentes vivirán con Cristo en un nuevo cielo y una nueva tierra por toda la eternidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo van a reinar y serán adorados en un reino sin fin, un reino perfecto, donde no habrá más pecado ni tristeza ni sufrimiento. Son algunos de los aspectos en los que coincidimos. Otro mito: se puede cambiar el punto de vista de las denominaciones con relación a la segunda venida. La perspectiva escatológica de las denominaciones difícilmente podrá cambiar. No es saludable pretender que así suceda. Lo que sí puede cambiar es la posición de los individuos, no de las denominaciones. Lo que va a ocurrir, lo que vamos a generar más bien es un ambiente de tensión dentro de alguna denominación. Podemos apresurar la segunda venida de Jesucristo redoblando esfuerzos para predicar el Evangelio a todas las naciones. Es otro mito. Si bien Marcos 13:10 expresa que es necesario que primero el Evangelio sea predicado a todas las naciones, no es saludable creer que se pueda apresurar el retorno de Cristo, redoblando esfuerzos para llegar con el Evangelio a todas las naciones. Una dificultad principal de esa forma de pensar es que es contraria a la doctrina de la soberanía de Dios. Y además no es lógico, ¿verdad?, de que podemos apresurar de esa manera. Dios es soberano y Él sabe cuándo tienen que ocurrir las cosas. Él ya ha determinado cuándo van a ocurrir. Todo está bajo su control. Entonces, algo que hagamos no va a hacer que Él apresure, atrase una decisión que Él ya ha tomado. Él es soberano. Otro mito: Israel es la higuera de la que habla Jesucristo en Mateo 24. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, el Señor Jesucristo utiliza dos ilustraciones relacionadas con su segunda venida. Número 1, la parábola de la higuera, versículos 28 al 30. Y la parábola del dueño de casa y los siervos, versículos 34 al 37. El propósito de ambas no es dar pautas exactas sobre quién es la higuera, qué nación es la higuera. Su propósito no es decir es Israel. Su propósito no es otra cosa sino reforzar la idea de que habrá pautas para saber que su segunda venida estaría cercana. Así como sabemos que la primavera está llegando porque las hojas de los árboles reverdecen, así también las señales que los creyentes observarán servirán como pautas para saber que su venida está cerca. Código de Bazas es la marca del anticristo, sistema que utilizará para marcar a la humanidad. El código de Bazas está siendo rápidamente sustituido por otros sistemas como la codificación QR. Otro mito: la manera apropiada de esperar bíblicamente la segunda venida del Señor Jesucristo es estudiando cada día las profecías sobre ese tema. Sabemos que no es saludable obsesionarse con un solo tema de la Escritura. No lo hagas. No te obsesiones con una sola práctica de la Escritura tampoco. Lo más saludable es aprender, enseñar y vivir de acuerdo con todo el consejo de Dios. Hechos 20:27. Otro mito: Cristo no volverá visiblemente, sino simplemente en espíritu, en el sentido de una aceptación de su enseñanza y una imitación de su estilo de vida
de amor. Y a través de esto, poco a poco irás regresando a la tierra. Esa es la posición del liberalismo evangélico. Y no es cierto que solo sus enseñanzas y su conducta volverán, sino que el Señor mismo descenderá del cielo, será visible, glorioso y poderoso. Primera Tesalonicenses 4:16 y otros pasajes bíblicos. Como dijeron los ángeles en el ascenso del Señor también. Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo es quien vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Su aparición no será un regreso simplemente espiritual para morar en el corazón de todas las personas del planeta, sino será un regreso personal y corporal de la misma manera que lo han visto irse. Segunda Tesalonicenses 2:1 y 2. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios, y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene. Porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Y de esta forma estamos concluyendo la consideración escatológica dentro de la materia de teología sistemática. Ha sido un gusto compartir con ustedes y reitero la invitación para proseguir estudiando en la siguiente presentación. Dios les bendiga.